¿Cómo trabajar la identidad verbal de tu marca? Hola, soy Jessica Quero, estratega de marketing digital especializada en redes sociales y copywriting, y hoy vengo a hablarte de cómo definir tu identidad verbal. Es importante que tengas en cuenta que la identidad verbal va relacionada con la personalidad de tu marca. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando esa forma que tiene de comunicar tu marca, es porque está obviamente relacionada con la personalidad y los valores que tiene. Porque al final tenemos que tener en cuenta que cuando se emite un mensaje es importante que todo sea coherente. Yo no puedo decir que soy una persona súper honesta y luego estar constantemente diciendo mentiras, ¿no? en mi comunicación, porque al final se cargan esas cosas. Entonces, esto es muy importante que lo pensemos muy bien y que lo desarrollemos muy bien, porque al final la comunicación es lo que le va a decir a la otra persona, a ese cliente ideal, si realmente nosotros somos confiables o no. El primer punto, por lo tanto, que tenemos que trabajar es a quién nos dirigimos. Esto es súper importante porque aunque yo quiera tener un tono súper sarcástico, si mi cliente ideal no conecta con ese tono, no le gusta a la gente sarcástica, pues obviamente no va a conectar con mi marca. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Para que veáis como algo bastante básico, pero yo tengo que siempre pensar en ese cliente ideal a la hora de comunicarme. Si yo quiero atraerle, ¿cómo tengo que hablar? Si yo quiero que él confíe en mí y yo le he dicho que tengo estos valores, ¿cómo tiene que ser mi identidad para que realmente él crea, o mejor dicho, ¿vale? No es que lo engañemos, es que seamos realmente así, ¿no? Entonces, todo esto va a empezar a trabajar nuestra personalidad. Y también tenemos que tener en cuenta que no siempre hablamos igual a todo el mundo, ¿no? Que hay ciertas palabras, ciertas expresiones o incluso ciertos temas que a lo mejor podemos tocar con algunas personas, pero no con otras, ¿no? Que a lo mejor lo podemos hablar con nuestra hermana y nuestros amigos, pero no quizás con nuestros padres o nuestros abuelos. Al final es tener esa personalidad, pero ir adaptando la comunicación según a quien nosotros lleguemos. El segundo punto que tenemos que trabajar es el mensaje que queremos transmitir. No tiene sentido que si yo quiero transmitir que sea una persona honesta, esté constantemente mintiendo o esté no dando información, ¿no? Al final, cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, toda la comunicación que nosotros hagamos tiene que ir enfocada en que por lo menos no esté en conflicto, digamos, con ese mensaje, ¿vale? Entonces, es importante que esto lo tengamos muy claro y si yo quiero proyectar un mensaje en concreto, que todo lo que nosotros luego vayamos a definir vaya en relación y con coherencia a ese mensaje. Y ahora ya sí, ahora ya podemos empezar a definir. Primero deberíamos de definir la voz de nuestra marca, ¿vale? Que va a ir como ligada a esa personalidad. Yo aquí siempre le digo a mis alumnos que pueden imaginar la marca como si fuera una persona. Obviamente, si trabajamos la marca personal es más fácil porque normalmente somos nosotros, pero cuando es una marca de una empresa, un negocio, puede ser un poco más complicado definirla. Entonces, si pensamos en ella como si fuera una persona, ¿no? Como si Apple, en vez de Apple, fuera una persona que se llama Apple, ¿cómo la definiríamos? A partir de eso vamos a sacar el tono y el estilo. Es decir, ¿cómo vamos a comunicarnos? ¿Va a ser de forma más profesional? ¿Va a ser de forma más cercana? ¿Va a ser casual? ¿Va a ser formal? ¿Va a ser espontáneo? ¿Va a ser más directo? Al final hay como muchas características que nosotros podemos introducir y que van a ir dando ese tono. Tampoco te vuelvas loco y metas absolutamente todo, porque cuanto más, pues obviamente más complejo va a ser. Pero sí que es importante que todo lo que nosotros hayamos definido como valores de la marca esté ahí introducido, ¿no? Si yo soy una persona empática, tengo que transmitir esa empatía. Entonces, en mis mensajes siempre tiene que haber como ese te entiendo, ese me pongo en tus zapatos, ¿no? Y sé cómo te sientes. Después de todo esto, a mí siempre me gusta hacer una cosa, bueno, en concreto hacemos un documento en el que ponemos palabras, expresiones, frases hechas, refranes, todo lo que la marca suele decir, ¿vale? Si eres una marca personal, pues simplemente es ir analizando un poco cuando te comuniques de normal, cómo vas introduciendo ciertos términos o si hay algunas expresiones que utilices mucho. Y sin embargo, cuando vamos a una marca, pues aquí podemos
ir un poco más allá y ver cómo podemos transmitir mejor esa personalidad. Qué frases, qué refranes, qué expresiones, qué palabras podemos utilizar para que al final podamos conectar con ese cliente ideal. Y aquí hazte una lista para que al final vayas trabajándolas y introduciéndolas pues, dentro de tus guiones o dentro de tus textos. Y a la misma vez que vemos esas palabras clave, también podemos ver esas palabras clave negativas, esas palabras que no queremos trabajar. De algo que a lo mejor no queramos decir, algo que en vez de decirlo de esa forma queramos decirla de otra. E incluso también podemos introducir cómo vamos a trabajar, por ejemplo, el tema de los géneros, ¿no? De decir, pues voy a coger lo estipulado por la RAE y el plural masculino va a ser el general, o me dirijo mayormente a mujeres, por lo tanto voy a hablar en femenino, o incluso pues esas formas de inclusión que pueden ir desde trabajar la E o la X o incluso la arroba hasta evitar como esos adjetivos que son en femenino o en masculino para intentar neutralizarlos y trabajar con adjetivos que engloben todos los sexos. Y aquí también podríamos trabajar, aunque realmente es un elemento visual y ya os hablé de él dentro del vídeo de identidad visual, podemos trabajarlo aquí también en identidad verbal porque al final está relacionado con esos textos que vamos a compartir y os estoy hablando de los emojis. Si vamos a utilizarlos o no vamos a utilizarlos e incluso de la gama de emojis que tenemos, cuáles vamos a utilizar, ¿no? Pues a lo mejor podemos utilizar las caritas para que eso que nosotros queremos expresar, ¿no? Ese sentimiento que queremos transmitir se vea un poco mejor o lo incentivemos un poquito más. Podemos utilizar los corazones, podemos utilizar los cuadraditos o los circulitos para el tema de listados, dependiendo al final de nuestra marca y de lo que nosotros queramos transmitir y de cómo podamos apoyarnos en ellos. Con todo esto ya tienes tu identidad verbal trabajada y simplemente hace falta que empieces a aplicarla en tus textos, en tus guiones y en la comunicación en general de tu marca. Es importante que esto no solo sea a nivel de un canal, sino que sea a nivel de todos los canales para que haya esa coherencia entre los diferentes, entre la web, entre el blog, entre las redes sociales y que siempre la marca se esté comunicando de la misma forma para que no haya esa incongruencia que genera desconfianza. Ya sabes que, como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal y puedes seguir aprendiendo con el vídeo que te dejo por aquí. Nos vemos en los vídeos.